Bueno, en el video anterior presenté la propuesta esta del falsacionismo que hacen autores como Popper para tratar de superar el problema del empirismo y el método inductivo en particular, presentando esto que él llama el método hipotético deductivo. Hicimos también referencias, como el propio Chalmers lo hace, a ciertas críticas que se le han hecho a la propuesta de Popper, al menos en su versión inicial. Después él las modifica un poco, pero en su versión inicial, y tenían que ver fundamentalmente con una confianza excesiva en la evidencia empírica, creyendo que la evidencia empírica contraria es suficiente para desestimar una teoría hipotética, es decir, que con un contraejemplo bien encontrado, lo que ellos llaman el experimento crucial, con eso sería suficiente para tirar abajo una hipótesis que los científicos son permanentemente obedientes y sensibles a la evidencia empírica y no se aferran a sus hipótesis, cosa que vimos en ese ejemplito cómico de los integrantes de Lelutier que están allí, que aún de manera cómica refleja lo que yo creo que de verdad es la mente del científico, es decir, un sujeto que está atravesado por sus subjetividades tenaces también y no abandona rápidamente una creencia por mucho que se la refute. Eh, y la otra crítica, de alguna manera, tiene que ver con la idea de haber también pretendido hacer una diferencia muy categórica entre la teoría que se somete a prueba y la evidencia empírica o los experimentos que permiten probar la teoría, debilitando o no afrontando como debiera la idea de que detrás de las condiciones de experimentación también hay teoría finalmente, con lo cual no es tan sencillo esto de que la teoría se somete a un juez imparcial, porque finalmente toda la gracia de la propuesta de la contrastación empírica de las hipótesis por parte del falsacionismo, al menos en su versión inicial, tenía que ver con la idea de someter nuestros enunciados al dictamen de la experiencia empírica, de la evidencia empírica, de la experiencia real, dando por sentado que de alguna manera eso es un juez imparcial, un juez objetivo. Bueno, parece que esa evidencia empírica, esas condiciones de experimentación, como decíamos en el video pasado, no están vacías de teoría, no son la realidad misma. Parece que están afectadas de teoría no solo por la manera en la que los individuos se relacionan, con la evidencia empírica, sino por los instrumentales que usan. Digo, aunque sea tonto decirlo, desde que Galileo propuso la física de la época de Galileo, consagra la teoría de la óptica, y desde el momento en el que nosotros pasamos a depender de los microscopios, los telescopios y todos los artificios vinculados con esas cuestiones vinculadas con lentes, cada vez que queremos poner a prueba algo y decimos que hemos tenido una prueba viendo la realidad misma, y en realidad lo que hacemos es mirar por un telescopio, por un microscopio, por una cámara, etcétera, etcétera, estamos de alguna manera convalidando la teoría de la óptica. ¿Sí? Es decir, la teoría, digamos, cuando los contemporáneos de Galileo no le aceptaban las hipótesis de Galileo sobre las manchas, sobre las imperfecciones de la Luna, que él podía ver con su telescopio, en gran parte no se lo admitían, porque no le admitían el instrumento, porque ese instrumento, el telescopio, que aparentemente es una invención o al menos es una modificación bastante importante que hace el propio Galileo respecto de esa experiencia, es decir, que él es uno de los que elabora ese instrumento para poder mirar mejor los cielos, que con los simples ojos no se pueden ver tal como la ciencia lo pretende. Los contemporáneos decían que las imperfecciones de la luna que él decía que estaban, porque en ese momento, influidos por una teoría metafísica de Aristóteles, las personas de la antigüedad, de la Edad Media y del comienzos del Renacimiento todavía creían, como decía Aristóteles, que los cielos, la parte elevada del mundo, era perfecta,
eran todas esferas perfectas y todo lo que había por abajo, hacia nosotros, era un grado creciente de imperfección y por eso estábamos en un mundo imperfecto nosotros. Por lo tanto, Aristóteles propone la idea de que todo lo que está en el cielo es perfecto. ¿Y qué hace Galileo? Demuestra o pretende validar con su telescopio que la luna que está en el cielo tiene imperfecciones. ¿Cuál es la respuesta de los contemporáneos de Galileo? No, la luna no tiene imperfecciones. Eso que vos ves como imperfección lo agrega tu instrumento llamado telescopio que te lo acabas de inventar vos. Digo, ¿por qué voy a creer que eso es de la luna y no del telescopio que nadie conoce, que nadie sabe, que no sabemos muy bien qué es, que no funciona del todo bien todavía? Es decir, la idea de que un instrumento se invisibiliza y pasa a ser la vida misma es simplemente una actitud de la sociedad. Digo, no, realmente no es así. Pasa tiempo hasta que un instrumento logra validarse. La fotografía, la imagen fotográfica como prueba jurídica tardó mucho en incorporarse a los procesos jurídicos. Digo, y no porque no se pudiera, no porque había desconfianza, porque había ciertas dudas, porque lleva un tiempo todo esto, de manera tal que hoy las pruebas fotográficas, las pruebas por telescopio, las pruebas por microscopio, etcétera, son todas pruebas que en realidad tienen detrás una teoría que estamos dando por sentado. Digo, si algún día se descubriera que esa teoría en realidad deformaba la realidad y no la mostraba tal como la realidad por algún motivo eh, presenta como condición, habrá que revisar todo lo que hemos dado por sentado. En este sentido, es que, cuando los falsacionistas ponen todo el peso en la cuestión de la evidencia empírica, no es que no reconozcan que la evidencia empírica tiene problemas, sí lo reconocen, pero no se hacen cargo completamente de eso y dan por sentado que, bueno, se resuelve, ¿no? Digo, y no se entiende muy bien cómo es que entonces se valida la hipótesis, cómo es que entonces una hipótesis se puede refutar finalmente, porque si parece que la hipótesis se podía refutar, como decía Popper, cuando encontrábamos un contraejemplo, ¿qué pasa si las pruebas que hemos hecho, por la cual descubrimos un contraejemplo, no son del todo válidas finalmente? Bueno, estas son las cuestiones que empiezan a ponerse en discusión. Allí entonces aparece este señor Kuhn, que es parte de este movimiento que hemos mencionado que es el estructuralismo, del cual también hasta cierto punto es parte Popper, pero son dos versiones distintas del estructuralismo. Popper es un estructuralismo más anclado en un positivismo, más anclado en un empirismo, y en cambio, Kuhn es un estructuralismo bien convencionalista, bien dogmático en ese sentido, bien del, de la idea de que lo que pesa, de que lo que importa finalmente son las convenciones que se asumen desde las cuales se ven las cosas, ¿sí? Y que en realidad no hay un contacto nunca directo con eso llamado la realidad empírica, sino a partir de una forma mediada, ¿sí? Acá lo que va a empezar a ocurrir es que Kuhn va a empezar a decir que no hay en principio ningún experimento crucial que dependa, del cual dependa una teoría, y la teoría en realidad se acepta o no se acepta únicamente por una convención, un grupo de personas decide creer en un supuesto científico y otras deciden que no. No hay realmente una razón de criterio científico posible. En todo caso, los criterios científicos empiezan a operar luego de haber aceptado esa premisa de base. Es como decir que cuando estamos inventando un juego para jugar, y ponernos a inventar las reglas no es jugar todavía, es inventar la regla de juego. Cuando inventamos las reglas de juego podemos hacer jugadas. Las jugadas no son invento de reglas, son operaciones sobre las reglas. De manera tal que dentro de las reglas una jugada es válida, otra no lo es. Ahora, cuando estamos inventando reglas, ninguna regla es válida ni no válida. Las reglas son las reglas que uno consensúa con el otro. Esto es la convención. Por eso dice Kuhn, ningún experimento va a poder rechazar definitivamente una teoría porque el abandono no depende de la presencia de contraejemplos, simplemente depende de que por convención un grupo decida abandonar una teoría o no. Esto
tiene mucha resonancia. Nosotros hemos mencionado en varias ocasiones a un señor llamado Saussure, que es el que inaugura de algún modo este movimiento estructuralista en todo lo que es Francia en particular, si bien Kuhn es norteamericano. Saussure había dicho que el signo lingüístico es convencional y que la significación es convencional y que la manera en la que está estructurado el lenguaje es una convención, no hay ninguna relación con el referente real empírico material, ¿sí? Es decir, nosotros hemos mencionado cuando hablábamos de esto, cuando en el caso de la ciencia y su contexto, decíamos que no porque las cosas están a ser percibidas, todo el mundo percibe lo mismo, porque se percibe desde una estructura, se percibe desde una convención, ¿sí? Y nosotros dábamos el ejemplo de que digo, nuestra relación con los objetos está mediada por una serie de categorías, conceptos. Esta idea que viene mucho de Saussure también. Lo que asume Kuhn en este caso es que las hipótesis ni se aceptan ni se rechazan por experimentos solamente, sino que el experimento es algo que empieza a operar a partir de ya haber aceptado una hipótesis o de ya no haber aceptado ciertas otras hipótesis. ¿Sí? Y que de hecho, dice Kuhn que la ciencia convive y ha convivido permanentemente con contraejemplos sin que eso implique en lo más mínimo el rechazo de una hipótesis. No es cierto que un sistema teórico cae porque tiene contraejemplos o cosas que lo atacan. Podríamos pensar en el organismo biológico. La propuesta de Kuhn, de alguna manera, remite a la idea de nosotros, por ejemplo, como sujetos corpóreos, estamos permanentemente atacados por bacterias, por esporas en el aire, por lo que fuera, digo, pero que tenemos un organismo que se defiende, que tenemos un organismo que de alguna manera sabe asimilar, sabe defenderse, sabe neutralizar. Es decir, no es que no hay cosas que lo atacan, no es que no hay resistencias, convivimos con esas resistencias, no vivimos en una burbuja perfecta en donde todo está a nuestro servicio. ¿Sí? Eso es un poco lo que dice Kuhn, en realidad las teorías operan en un medio permanentemente agresor. Simplemente las teorías ignoran o se defienden de esos medios agresores hasta donde pueden. Cuando ya no pueden más, ahí sí aparecen los cambios. Pero esos cambios no dependen de la prueba empírica en particular. Y esto es muy en sintonía con lo que dice Saussure cuando él trata de explicar cómo cambian las lenguas. Él dice que la lengua es histórica, que las lenguas van cambiando, los idiomas van cambiando, pero que las lenguas no cambian ni por una conveniencia particular, ni por una decisión libre, ni porque haya una manera mejor de hablar en el sentido de más adecuada al referente. La lengua cambia por su propia lógica, por razones que son de pura convención social. No hay ninguna razón para que a usar cierta palabra se pase a usar cierta otra. Son simplemente decisiones arbitrarias, las llama Saussure, ¿sí? La arbitrariedad del signo lingüístico es la base, dice él, de la estructura del lenguaje para una cultura. Para el hablante, por supuesto que recibe esa lengua, eso no es arbitrario, se le impone como necesario. Para Kuhn va a pasar lo mismo. Las decisiones, digamos, el paradigma que asume un colectivo es una arbitrariedad, se decide ese, pero podría haber sido otro. Ahora, para cada individuo que está dentro y contenido dentro de ese paradigma, esas decisiones que el paradigma va a implicar, ahora vamos a ver qué es el paradigma en particular, quedan de algún modo obligados en tanto quieren jugar ese juego de la ciencia que implica la asunción de un paradigma aparentemente. Y Popper comparten algunas cuestiones, no es que están completamente, no es que son completamente opuestas las propuestas epistemológicas de ambos. Ambos se oponen al empirismo ingenuo, ambos admiten que la ciencia no comienza con observaciones, eso los dos están de acuerdo. Pero Kuhn dice además que tampoco es verdad que el investigador abandone problemáticas o tome decisiones o teorías de manera aislada. A diferencia de Popper, que Popper parece concebir al científico como una entidad aislada, como una entidad que opera cuando hace ciencia, que propone hipótesis desde una decisión o bien puramente empirista desde el punto de vista de lo que ve, o bien desde el punto de vista puramente individual de lo que se le imagina o quiere idear como persona individual. Uno, en cambio, dice que en realidad la ciencia
ocurre de una manera colectiva, ocurre de una manera grupal, de una manera social, tiene una visión muy sociológica de la ciencia y va a proponer que en realidad la ciencia se realiza dentro, en el marco de algo que podemos llamar un espíritu de trabajo colectivo, igual que ocurre con la ciencia. Digo, así como decíamos, nadie cambia la lengua individualmente, sino que la lengua cambia colectivamente. Nadie produce un paradigma individualmente, nadie produce una hipótesis por sí mismo, sino que lo que hay de alguna manera es un trabajo colectivo que se va realizando y en donde los investigadores establecen o mantienen vínculos de dependencia respecto a estas instituciones. Es decir, la ciencia es una institución y los individuos que investigan se ven condicionados por las instituciones, les facilitan, pero también les impiden o les obstaculizan ciertas representaciones, ciertas maneras de pensar. Esta manera de trabajar colectivamente, esta existencia dentro del paradigma, dentro de esa concepción unificada y consensuada, no consensuada en el sentido de votamos todos por el paradigma, no es ese consenso, es el consenso del que habla Saussure, de una sociedad que ha acordado que se habla de esta manera. Ahora, a mí nadie me consultó, nadie me preguntó, no, y nadie le va a preguntar, la cultura no le pregunta a ningún individuo en particular, la cultura simplemente actúa. ¿Sí? Pero así como no le consulta a nadie, tampoco nadie la obliga a ella, en ese sentido que digo, consenso en el sentido simplemente de que la sociedad en su hacer mismo va realizando las cosas. ¿Sí? Este marco común en el cual se realizan ciertas investigaciones que podríamos en un primer momento relacionarlo con lo que solemos llamar el estilo en el campo del arte, ¿sí? Ciertas maneras comunes y unificadoras de la actividad de un grupo. ¿Sí? Esto que es el programa, de alguna manera, que organiza las investigaciones, es lo que él va a llamar el paradigma, que es el concepto clave de Kuhn y lo que va a tratar de desarrollar él en su propuesta. Para él, lo decisivo en el caso de la investigación científica es el momento en el que aparece una representación unificadora para el trabajo de los científicos, que él llama el paradigma, que permite a los diversos individuos que conforman ese grupo trabajar de manera común, de manera articulada para poder generar ese trabajo de empresa. Mientras no hay paradigma, cada quien un poco trabaja fragmentariamente y el trabajo fragmentario él lo considera precientífico. Él considera que la ciencia es una actividad completamente articulada, completa. Si te recuerdan un poco lo que hablamos de las prácticas, la cotidiana, la profesional y la científica, yo les mencioné que la práctica profesional, como la concebimos en la modernidad, tiene que ver con esta cuestión de la colegiatura, ¿no? La relación simétrica de pares. Digo, el hecho de que estemos cada uno fragmentariamente realizando una profesión no hace la vida profesional realmente en el sentido riguroso. Bueno, esto de alguna manera está vinculado con esta noción que también Kuhn establece respecto de que el paradigma es una representación unificadora, es una concepción, asumir una representación del mundo, ¿sí? En torno a lo que se quiere, lo que se está investigando. ¿Sí? Para cada disciplina, digamos, para la física hay un paradigma, que es el paradigma, en el caso de la época de Newton, el paradigma, el paradigma mecánico, ¿sí? El paradigma newtoniano va a terminar siendo. Es decir, el paradigma implica una serie de postulados, una serie de premisas, de suposiciones no demostradas. Un paradigma no es una teoría, es importante tenerlo en cuenta, el paradigma no es una teoría, y mucho menos es una teoría ya demostrada, no es un conjunto de verdades. El paradigma simplemente es la confianza en un proyecto. El paradigma es un proyecto que se propone, un proyecto que ha emergido y que un grupo de personas considera que ese proyecto es interesante, productivo, prometedor. ¿Sí? Le ofrece un camino posible, interesante, productivo, rico, ¿sí? A desarrollar. Y ese proyecto, como todo proyecto, va a orientar, va a obligar a elegir y a no elegir y a trabajar de ciertas maneras con los problemas que se elijan, con las hipótesis que se propongan y con las condiciones experimentales. Es decir, tanto los problemas como las hipótesis y las condiciones experimentales van a depender de este paradigma, de manera tal
el paradigma hace posible que ciertas situaciones, que ciertas preguntas aparezcan como problemas relevantes para esa comunidad disciplinar, hace posible que ciertas hipótesis sean aceptables y hace posible que se pongan a prueba bajo ciertas condiciones de experimentación que el paradigma mismo admite. ¿Sí? Que fuera de este paradigma no son posibles. ¿Sí? Esto es básicamente es un paradigma. ¿Sí? A mí me parece fácil la imagen de proyecto. El paradigma es un proyecto no realizado además todavía. Es un paradigma apenas, un proyecto apenas esbozado. Es un, si ustedes quieren, no un borrador, pero sí un proyecto eh, incompleto. Un proyecto que está solamente estructurado en su esqueleto elemental. Faltan los detalles de ese proyecto, faltan todavía algunos elementos que se van a ir realizando durante el recorrido, el desarrollo del paradigma en particular. Esta idea del paradigma como promesa, que es un concepto muy importante en Kuhn y a mí me parece muy interesante además, él dice que el éxito de un paradigma depende de lo que el paradigma puede ofrecer a los investigadores. ¿El paradigma qué ofrece a los investigadores? Problemas resolubles, problemas que los investigadores pueden resolver con su ingenio. Él dice, no tiene ningún sentido un paradigma que solo ofrece problemas imposibles, problemas que nadie puede resolver, problemas que no son resolubles, digamos, ni ahora, ni antes, ni después. Por lo tanto, el paradigma va a recortar de los problemas que hay aquellos que considera que puede abordar, aquellos que son como resolubles con las herramientas que el paradigma va a poder ofrecer. ¿Sí? Es como una cuestión de factibilidad del paradigma, si ustedes quieren. ¿Sí? Hay algo del diseño del paradigma que depende de manejar las factibilidades que el paradigma va a poder ofrecer. Digo, esto que el paradigma va a poder brindar y lo que se va a poder hacer con el paradigma en términos de lo que él brinda. Por lo tanto, los problemas que el paradigma habilita son los que el paradigma se compromete a poder resolver, básicamente. Todos los otros problemas respecto de lo cual el paradigma no tiene idea de cómo se resuelven, quedan de lado, dice Kuhn. ¿Sí? No, el paradigma no es una respuesta a todo, sino que es una respuesta a un sistema, a un conjunto muy pequeño además, de problemas, pero que son muy nucleares, de los cuales se pueden derivar a su vez otras circunstancias que pueden hacerse sistema. De manera tal que el paradigma no solamente no es un conjunto de verdades, es una promesa, es un proyecto incompleto que todavía hay que recorrer y que eventualmente deja de lado las cosas que no puede resolver, deja de lado las cosas que no sabe cómo se resuelven tampoco, ¿sí? Las que son justamente problemáticas del paradigma, pero problemáticas no porque son problemas que resolver, son problemáticas en el sentido negativo, son problemáticas porque no sabe qué hacer con ellas. ¿Sí? Y en este sentido, Kuhn está en las antípodas del pensamiento popperiano, por ejemplo, porque él dice de manera fehaciente y de manera categórica, ahí está el parrafito en la parte de abajo, dice ninguna parte del objetivo de la ciencia normal es el nombre que él le da a la actividad científica que se enmarca dentro de un paradigma. Ciencia normal la llama así porque se normaliza la actividad a partir de este principio unificador que va enhebrando todas las investigaciones. ¿Sí? Él dice que la ciencia normal está en el extremo opuesto de la idea de que los investigadores van a aceptar cuestionamientos, van a aceptar las refutaciones. Él dice, ninguna parte del objetivo de la ciencia normal está encaminada a provocar nuevos tipos de fenómenos. En realidad, dice él, la ciencia normal no pretende generar novedades en particular, pretende simplemente completar el proyecto que asumió. ¿Sí? No pretende desviarse de ese proyecto. No hay, como proyecto de ciencia normal, generar más proyectos adentro del proyecto que se ha aceptado. ¿Sí? Si aceptamos el paradigma como proyecto, la realización del paradigma no es generar otros proyectos, es cumplir con este. Y por lo tanto, no hay ninguna idea de que vamos a estar abiertos a toda la novedad posible que ocurra. Y de hecho, ciertas cosas nuevas que el paradigma no ha previsto, incluso pueden ni siquiera ser contempladas, dice Kuhn. Dice, en realidad a los fenómenos que no encajarían dentro de los límites mencionados frecuentemente ni siquiera se los ve. Es decir, que el paradigma por lo que selecciona deja un montón de cosas de lado
aunque siguen ocurriendo para el paradigma y para las personas formadas en el paradigma, que esto es lo importante, esas realidades pasan desapercibidas, ¿sí? Creo que vamos a mencionar ahora dentro de un rato. Esta idea de cómo opera el paradigma en la fase inicial, en la ciencia, en la etapa que él llama de ciencia normal, que es la etapa fuerte, de la confianza en el paradigma, de la confianza en la promesa, en donde los investigadores están quizás más lejos, dice él, de poder hacerse cargo de los defectos del paradigma, lo que él llama las anomalías, de los aspectos problemáticos, de los defectos. Decíamos que el paradigma no solamente no es un conjunto de verdades, no solamente es lo que resuelve todo respecto a la realidad, sino que hay un montón de cosas que no ha resuelto todavía. Pero que se asume ese paradigma frente a otros porque resuelve mejor, porque resuelve con más coherencia, lo deja agujeros por tapar, ¿no? No es algo que tapa todo, que deja varios agujeros por tapar. Ahora, esos agujeros que quedan sin tapar, que ya no forman parte, en los cuales el paradigma no va a poder tener injerencia, los investigadores los dejan de lado, directamente. Vamos a comparar nosotros esta idea que propone de la relación que hay entre el investigador respecto de su paradigma en la primera etapa con los inicios de una construcción de pareja, ¿sí? Cuando nosotros armamos una pareja con una otra persona, al principio, ¿sí? esa relación, esta vinculación, va a poder devenir en una construcción de pareja, ¿sí? En la medida en que se le quite peso a los elementos defectuosos y se haga énfasis en los aspectos constructivos, en lo que parece prometer, ¿no? Digo, eh, la pareja se logra construir es porque hay más apuesta sobre lo que se puede construir que reconocimiento y énfasis en los defectos efectivos que se pueden ya contemplar. Hay algo del orden de, y tanto los defectos no los voy a mirar, voy a apostar por lo que puedo construir, por lo que me parece que sí es promisorio de esta relación o de esta otra persona, si es que hablo de la otra persona solamente. Del mismo modo que en la etapa inicial de una relación los individuos aceptan el vínculo, no suelen ver estos rasgos objetivos del otro, elementos defectuosos, porque son elementos defectuosos potenciales que están eventualmente, que después pueden llegar a hacerse visibles. Los científicos que asumen un paradigma solo ven del paradigma los aspectos positivos y prometedores. Ahora, en la medida en que esa pareja vaya creciendo, vaya desarrollándose, en algún momento esos defectos pueden empezar a verse porque está ya muy consolidada la estructura de esa pareja, con lo cual esas anomalías ya no tienen tanto peso. De manera tal que cuando en la etapa experimental, ese momento que se llama el enamoramiento, el otro no ve a los terceros, ¿no? Los defectos, los terceros sí ven, nosotros solemos decir, ¿y qué querés? Está enamorado. Bueno, esto mismo le pasa al científico con su paradigma. El científico con su paradigma tiene una especie de relación sentimental en donde no ve, no hace énfasis, y de hecho está bien que no haga énfasis, porque es racional. Sería un gesto de irracionalidad, de hecho, en la fase inicial de una construcción de algo, de una relación o de cualquier cosa, uno solamente haga hincapié en los aspectos defectuosos. Más bien uno debe hacer hincapié en lo constructivo, eso es lo racional. Digo, lo otro quedará en un segundo plano, nos haremos cargo más adelante, etcétera, etcétera, etcétera. La ciencia normal, decíamos, contrariamente a lo que propone el fascionismo, establece la idea de que las refutaciones, las anomalías, no son armas contra el paradigma realmente, sino que las anomalías son elementos que están allí orbitando, con las cuales el paradigma convive permanentemente. ¿Sí? Los investigadores ven esas anomalías eventualmente y a veces ni siquiera las ven, ¿sí? Pero no les dan el peso significativo que Popper quiere que tengan, mientras el paradigma esté en esta etapa que Kuhn llama del inicio del paradigma, la etapa todavía joven de la ciencia normal. Kuhn o de la lectura de Kuhn podemos identificar tres grandes momentos en los que se desarrolla el paradigma. El paradigma es una especie de proyecto que podemos reconocer que tiene como de alguna manera tres grandes fases. Una primera etapa de ideación y diseño,
de ese proyecto, en donde diversas personas van colaborando, donde hay una descripción y desarrollo de los fenómenos que se van a trabajar, de los problemas que se pueden estudiar, de algunas suposiciones básicas, ¿sí? Que hacen de alguna manera a esa representación, ¿sí? A lo que de alguna manera se asume como un punto, un punto de salida y un punto de llegada admisibles, ¿sí? La idea del paradigma es, bueno, de acá salimos, acá la idea es llegar acá y en el camino la idea es que se vaya armando, ¿no? Esta lógica es la que de alguna manera caracteriza el paradigma. El segundo momento es la instrumentalización. Es decir, la primera etapa tiene que ver con lo que podríamos llamar el mapeo, ¿sí? La elaboración de un mapa, de la promesa, digo, como uno va armando un mapa de un recorrido, digo, el mapa de un viaje, ¿no? Yo hago un mapa de ruta para un viaje. La segunda etapa, la de la instrumentalización, tiene que ver con empezar el proceso de recorrerlo, ¿sí? Empezar a recorrer el paradigma, empezar a llenar los casilleros vacíos que el paradigma ha seleccionado pero dejado vacíos, ¿sí? Es decir, el paradigma habilita, Kuhn dice una frase que es muy interesante, es el paradigma, digamos, el paradigma que asumen los científicos es aquel que promete más trabajos o mejores trabajos para hacer, es decir, algo así como que entre diversos presupuestos o diversas representaciones podrían haber sido un paradigma, dice él, la que tiende a triunfar es aquella que de algún modo ofrece mejores expectativas de trabajo a los investigadores, la que ofrece más tela para cortar, la que ofrece un proyecto más interesante, más generoso, de mayor recorrido, más sutilezas. Eh, no que no tenga problemas, no que no tenga obstáculos, sino que incluso están previstos cómo sortear ciertos obstáculos, ¿sí? Y más o menos se pueden representar cómo se los va a poder sortear. Y entonces el segundo momento es el recorrido de eso. Si hemos elaborado un mapa de ruta, es empezar el viaje, ¿no? Esta sería la instrumentalización. En lo que Kuhn menciona en su trabajo La estructura de las revoluciones científicas es todo el proceso por el cual los investigadores, él habla de los físicos y los químicos dentro de las ciencias naturales, a nosotros nos tiene un poco sin cuidado en nuestro campo, pero se los menciono para que sepan por qué lo llama instrumentalización en particular, porque tiene que ver con el diseño de los instrumentos que permiten realizar las condiciones de experimentación para esas hipótesis, ¿sí? Se produce el paradigma y se van produciendo también, los ingenieros van produciendo también los artefactos que permiten visibilizar ciertos enunciados hipotéticos, es decir, ese trabajo de generar hipótesis y diseñar los artefactos para ponerlas a prueba, ¿sí? Es un trabajo que se va haciendo en esta segunda etapa, ¿sí? Y finalmente viene el trabajo de la articulación sistemática, donde se llegó casi al final del recorrido y empieza el trabajo de síntesis, de la lectura sistemática de todo lo que se ha investigado dentro de este paradigma. Y que esta lógica, decía, que podemos asociar nosotros con el diseño, el proyecto y el producto, en el campo de la metodología de la investigación, por ejemplo, ¿sí? Diseñar, idear un recorrido, proyectar, contarle a otro y utilizar y planificar específicamente, ya no solamente una ideación, sino una planificación, y luego realizarla. ¿Sí? Una vez que entendemos esto, dice Kuhn, hay que entender que las anomalías existen permanentemente en todas las etapas de este paradigma. No es que aparecen al principio, en el medio o al final, estuvieron siempre. Ahora vamos a ver en qué momento las anomalías pueden tener un peso importante, pero no tienen un peso en abstracto importante, sino en cierto momento. Las anomalías, dice Kuhn, ¿qué es una anomalía? Una anomalía es en principio algo que no cierra dentro del paradigma, es decir, algo que contradice una hipótesis que el paradigma admite. Un contraejemplo es una anomalía, es algo que no se comporta como debiera comportarse según lo que dicen las hipótesis que se derivan de este paradigma. Por ejemplo, creo que no sé si lo menciona Chalmers en el capítulo de Popper o de Kuhn, cuando la teoría de Newton propuso, digo, en base a un paradigma mecanicista, etcétera, etcétera, la teoría de la gravedad y el movimiento planetario, había un planeta que no hacía lo que se supone que debería hacer. Lo que no sé, creo que era Plutón, pero no me acuerdo, no, Mercurio. Era Mercurio, si no recuerdo mal. Bueno, ese movimiento del planeta era una anomalía en todo el sistema, pero bueno, se siguió trabajando con la teoría de Newton durante
creo que no sé si 150 años o 200 años hasta que se pudo resolver ese problema, pero la teoría coexistió con esa anomalía. De manera tal que, ¿cómo hace la teoría con las anomalías? Las anomalías las podemos considerar, si ustedes quieren, como las bacterias que decíamos hace un rato. Y bueno, ¿qué hace el organismo? Se toma antibióticos, las neutraliza, digo, hace cosas, digo, la teoría de alguna manera bien las asimila y las va resolviendo como puede, o bien no las puede resolver, las deja de lado, de momento las corre para ocuparse de cosas que considera más importantes. Es el proceso que propone Kuhn de desarrollo de todo esto. Él propone algo que podemos ilustrar de esta manera. Esta no es una ilustración de él, por supuesto, es una ilustración de mi parte. Él dice que todo arranca, toda actividad científica, propiamente científica, porque donde no hay paradigma para él es la etapa precientífica, arranca acá, arranca con la aparición de un paradigma. Entonces sería el punto cero. ¿Qué hace el paradigma? Instituye una etapa de ciencia normal. La ciencia normal es ese momento en el que un grupo de personas, dentro de una disciplina, de un conjunto de disciplinas incluso, ha aceptado un paradigma en común y pueden trabajar juntos. Generalmente son más de una disciplina, generalmente son parte de un campo, ¿sí? Ciencias sociales, ciencias naturales, etc. Esa ciencia normal empieza a poner en escena o elaborar, darle encarnadura a este mapa, a esta promesa, que implica selección de ciertos problemas, de ciertos recorridos y exclusión de otros. ¿Sí? La etapa de la instrumentalización, decíamos que implica el recorrido del proceso de llenado, dentro de lo que era la ciencia normal, y la última etapa, la de la articulación, va a implicar el agotamiento del paradigma, es decir, va a implicar cerrar todo lo que el paradigma podía dar. Una vez que el paradigma empieza a agotarse, es decir, recordemos que Kuhn lo ha concebido como una promesa, cuando el paradigma se ha ido confirmando en cada una de las cosas que decía que proponía que podía resolver, cuando cada una se fue resolviendo, lo único que quedan son las anomalías de las cuales nunca se pudo desembarazar. En este momento, cuando se ha agotado el paradigma y el paradigma ya no tiene más promesa que ofrecer, porque toda su promesa se ha cumplido, lo único que le queda es todo aquello que él había excluido. En ese momento es donde aparece como si dijéramos por un proceso de revelado fotográfico, porque digo, estas anomalías estuvieron siempre, pero estuvieron en negativo, de golpe se positivan, y positivadas, ahora sí, los científicos empiezan a preguntarse qué hacer con esto, y eso lleva a la crisis, al paradigma, a la revolución científica, que es poner en cuestionamiento el paradigma, y al cambio de paradigma, ¿sí? A sustituir un paradigma por otro. ¿Sí? Y acá va a venir la gran cuestión que va a proponer Kuhn en torno a los paradigmas. Kuhn dice que los paradigmas, porque cuando hemos visto, no lo he mencionado porque estaba esperando que llegara este momento de hablar de Kuhn, cuando hablamos de Popper y del pasionismo en general, para Popper, la ciencia, si bien no avanza a partir de confirmar hipótesis, no progresa confirmando las hipótesis, porque las hipótesis confirmadas son simplemente demasiado provisorias, demasiado dependientes de una ocasión. En cambio, las refutaciones, el poder ir desechando las cosas que sabemos que son falsas, permite imaginar a Popper un progreso por negación. Vamos desechando lo malo, vamos quitándonos de encima el lastre, sería la idea. De manera tal que Popper imagina un progreso en la ciencia. Las hipótesis van progresando a partir de irse adecuando por procesos refutatorios. Las teorías van progresando a partir de irse controlando por el mecanismo de contrastación empírica, a partir de ir facetándole, de ir como si dijéramos, vamos cincelándole como si fuera el mármol, las partes que sobran, las partes que no funcionan, las partes que no sirven, la que no hace a la cosa, etcétera, etcétera, hasta que nos quede finalmente un núcleo puro. ¿Sí? De alguna manera, apuesta, por supuesto, a ese progreso de la ciencia. Kuhn no. Kuhn considera que si hay un progreso, solamente hay al interior de cada paradigma. Un paradigma progresa desde su etapa inicial de mapa hacia el agotamiento y la realización y su completud. Pero entre un paradigma y otro no hay progreso. El paradigma siguiente no es mejor que el anterior, ni el anterior peor,
que el siguiente, simplemente son distintos. Porque como cada paradigma implica cambiar las reglas del juego, con las cuales experimentamos, con las cuales ponemos a prueba algo, con las cuales pensamos problemas, etcétera. Por mucho que haya elementos que parecen ser comunes, dice él, no podemos comparar una cosa con la otra, no podemos decir que algo sea mejor, simplemente son diferentes. Digo, asumir que dos paradigmas tienen algo en común y por lo tanto seguían un progreso uno respecto del otro, implicaría decir que de alguna manera el nuevo simplemente viene a adosarse al anterior. Pero él dice, un paradigma nuevo no se le adosa al anterior, no es que se le pone encima al anterior o es una consecuencia del anterior o es una derivación del anterior, no, es una sustitución del anterior, lo sustituye. Antes estaba, es una relación de poder la de los paradigmas. ¿Sí? Yo digo, por ejemplo, volviendo a la metáfora de los juegos, si yo tengo juegos, digamos, digo, bueno, estamos jugando juegos de cartas, la canasta y el rumi, o la canasta y el chinchón, la canasta y el póker, digo, son juegos. Digo, se juegan con cartas y los juegan personas jugando en una mesa. Tienen que ser compatibles. No, no son juegos compatibles, porque tienen reglas distintas y permiten jugadas diferentes. Y las jugadas que impide uno, quizás las permite el otro. Entonces, lo que dice Kuhn es que los paradigmas, como son como reglas del juego, al cambiar las reglas del juego, ya no podemos decir que un juego es mejor que el otro, que un juego es un progreso respecto del otro. Son simplemente diferentes. En eso tiene algo de razón cuando dice que los paradigmas manifiestan una relación de inconmensurabilidad. Es decir, pareciera que los paradigmas no pueden coexistir en una misma lógica de interpretación. Es decir, que si asumimos un paradigma de interpretación, parece que otro paradigma distinto no puede aplicarse. Eh, un ejemplo muy sencillo para entender esto, aunque más no sea en un ejemplo narrativo, digo, para entender cómo no pueden coexistir en simultáneo dos paradigmas interpretativos o dos concepciones interpretativas sobre algo. Sí pueden ocurrir en sucesión, pero cuando aparece otra sustituye a la anterior. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que estamos viendo una película en donde vemos a un viejito bonachón con un maletín, sospechamos que es un médico, que tiene un estetoscopio, visita la casa de varias ancianas en un pueblo de noche, entra, sale. Eh, Hasta ahí, mientras manejamos esa información, tenemos una concepción del personaje, de lo que está pasando, X. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos a el generoso y buen, amable médico del pueblo visitando a las ancianas. Y después nos enteramos, porque el relato así nos lo informa, que este señor es un asesino serial, mata a las ancianas indefensas y después las come. Bueno, cambió, la interpretación cambia, el sentido, y nos hace rehacer el sentido de lo que habíamos visto antes, con lo cual lo que habíamos visto antes ahora lo interpretamos distinto. Antes, cuando recordamos ahora lo que pensábamos que pasaba cuando las señoras le abrían la puerta de su casa, ahora tenemos que recordar que eso que estaba pasando ahora lo entendemos como algo horroroso, malo, macabro, etc. Ambas interpretaciones son sucesivas. Primero estuvo una, ahora está la otra. Ahora, una vez que aparece la segunda, yo no puedo sostener la primera también al mismo tiempo. No puedo decir, no, no, son compatibles. No, no son compatibles. O el médico es bonachón o el médico es un asesino serial. No son compatibles. No es que es bonachón y es asesino serial porque en la primera parte fue bonachón, aunque ahora lo veo asesino serial. Si ahora es asesino serial, me contamina todo lo anterior, por lo tanto lo anterior queda desplazado. ¿No? Esta es la idea de Kuhn, de que los paradigmas son inconmensurables, de que los paradigmas establecen reglas de juego y reglas de interpretación completamente diferentes, que hacen incomparable a un paradigma con el otro. Por eso habla de la inconmensurabilidad. La idea de la inconmensurabilidad lo lleva a él a negar que la ciencia progrese. Él dice que en la ciencia no podemos hablar de un progreso en el sentido entre paradigmas. ¿Sí? Lo cual en principio es raro porque él considera sí que hay progreso hacia adentro de un paradigma, pero rechaza para el progreso hacia afuera. Es como si yo dijera, hay progreso, hay desarrollo en el individuo, pero no desarrollo en la sociedad.
las sociedades no avanzan, las sociedades están erráticas, comportándose en la vida, yendo, viniendo, pero cada individuo se desarrolla, nace, madura, se completa, muere, ¿no? Las sociedades no. Bueno, esto es raro, digo. Si asumimos el desarrollo en uno, ¿por qué no en el otro, no? Sería un poco la pregunta. Y acá voy a traer a colación algo que habíamos planteado en la primer clase cuando hablábamos de la propuesta de la cátedra, que tiene que ver con cómo pensar la noción de cambio. Y que dijimos que íbamos a hacer referencia a esto cuando viéramos más adelante. Bueno, este es el momento, efectivamente. Acá traje estas imágenes, ¿sí? De dispositivos de almacenamiento sonoro. ¿Sí? Tenemos el fonógrafo de Edison, el disco, la cinta electromagnética, el cassette, el CD, el iPod, el celular, la nube. ¿Sí? Uno podría preguntarse, ¿esto qué es? Esta secuencia, ¿sí? Yo la presenté ascendente así, simplemente dando a entender en principio que son anteriores unos respecto de otros y posteriores, ¿no? Es una mera sucesión de desplazamiento, es decir, uno simplemente elimina el anterior, es decir, por obsolescencia del anterior, es decir, el disco hace obsoleto al disco de cera, al cilindro de cera, el electromagnético hace obsoleto al disco, el cassette obsoleto a la cinta, y así sucesivamente. Digo, simplemente son una sucesión de desplazamientos uno respecto del otro. ¿O hay alguna especie de progreso en la tecnología en el sentido de algo que va mejorando? ¿Hay mejoras entre los dispositivos o son simplemente una cadena de sucesiones? ¿Sí? La nube, en términos de lo que permitía el cilindro, ¿es mejor, no es mejor? No lo podemos comparar, es inconmensurable. Digo, esta sería un poco la pregunta que nos deja planteada Kuhn. ¿Sí? Nosotros habíamos puesto esta pregunta al inicio de nuestra clase, era cómo pensábamos lo cambiante de la realidad, y ofrecíamos dos modelos para pensar aparentemente la noción de cambio. La que estaba implicada en la idea de la moda, ¿sí? Donde una cosa simplemente desplaza a otra. Ahora tenemos también la propuesta de los paradigmas de Kuhn. Y la evolución biológica, que nos dice que los organismos nuevos efectivamente han desplazado a los especímenes anteriores de la especie, pero donde parece que lo anterior